todos, mi nombre es Ana Sofía Peña, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Yacambú, y en este video vamos a estar presentando una evaluación de la unidad número 4 de la asignatura Opinión Pública y Propaganda. En esta oportunidad nos acompaña la licenciada María José Montañez, directora del Programa de Comunicación Social de la Universidad Yacambú. Bienvenida, María José. Gracias, Ana. En este momento vamos a iniciar la entrevista y vamos a contar con 3 preguntas. La primera pregunta, María José, sería ¿cómo se plantea el periodismo interpretativo en el siglo XXI? Bueno, creo que en el siglo XXI, ahorita y con cada avance que hacemos, hay muchas cosas que hacer. O sea, todavía se puede hacer periodismo de investigación, todavía se puede hacer periodismo interpretativo, y creo que ahora hay muchísimas más herramientas, maneras de contactar a las personas. Estamos en pandemia, pero se pueden hacer de manera digital, vía Zoom. Lo que hay que tener muy presente es acudir a fuentes confiables y buscar información pues con quien nosotros debemos buscarla, en personas y medios de comunicación que confiemos, y eso, pues básicamente que la fuente sea confiable y que el contacto sea valedero. Claro, aprovechar también las herramientas digitales y del internet que podemos utilizar, que es muy propio ahorita en la época de la pandemia, que hemos visto cómo todas las herramientas digitales se han utilizado. Y eso también es parte de la pregunta de cómo serían o cómo enfrentas los desafíos en esta época de pandemia en tu área laboral. Eso, pues es importante saber creo que lo crucial es eso, saber qué herramientas son las que puedes utilizar, saber a dónde vas a recurrir para conseguir la información, porque hay muchas cosas que, por ejemplo, ahorita, sobre todo en esta época de pandemia, existe algo que es la desinformación y la sobreinformación. O sea, que la vacuna del COVID está causando mutaciones, que se te pega un imán. O sea, eso es sobreinformación que no es verídica, no es verdadera. O sea, yo estoy vacunada, a mí no se me pegó ningún imán. Otras personas se han vacunado con otra vacuna y no se le pegó ningún imán. No es un chip, no es nada. Sí. O sea, esos son fake news y es sobreinformación. Es información en exceso que no es verdad. O sea, incluso hay una fábula, una leyenda, un cuento que se llama, no sé, Luisito y el lobo. Trata que la persona, Luisito, todos los días decía, viene un lobo, viene un lobo, viene un lobo. Él era pastor de ovejas. Sí. Y él, qué horrible, viene un lobo, y toda la gente se estresaba, y después, mentira, no viene nadie. Cuando verdaderamente vino el lobo, nadie le creyó. Claro. Entonces eso es un reto que nosotros nos tenemos, pues, o sea, no podemos hacer eco de información que no conocemos y no podemos decir lo que no es. Claro. Y hablando de esta era digital, ¿verdad?, que en la cual vivimos, ¿qué aportes puedes mencionar que han ayudado a crecer al periodismo actual? Creo que el hecho de que muchísimos, por no decir todos los medios de comunicación, han migrado de alguna u otra manera a lo digital, hace que tengamos acceso incluso a más información a pesar de estar encerrados. O sea, estamos encerrados geográficamente en un sitio, pero tenemos acceso a cifras internacionales, cada vez hay más ONG que tienen acceso, cada vez hay más organizaciones sin fines de lucro que tienen presencia en Venezuela, que todas tienen todos tienen centros de información, tienen acceso a números que en Venezuela no tenemos. Entonces eso es interesante. ¿Qué herramientas podemos usar? Existe algo súper útil que es el VPN, que básicamente te genera otra dirección y puedes conectarte desde como si no estuvieses en Venezuela. Te sirve para descargar información, para acceder a sitios web prohibidos en Venezuela. Por ejemplo, aquí hay una página, ellos son venezolanos, pero están prohibidos en Venezuela, que es El Pitazo. Sí, tú no puedes ingresar a www.elpitazo.com, no puedes, desde Venezuela, pero con un VPN sí. Puedes descargar información de cuestiones internacionales, de Estados Unidos, que manejan muchas cifras y que, bueno, no quieren nada con nosotros, bueno, pero sí hay formas de acceder como periodista. Es una herramienta bastante útil. Es muy útil, no todo el mundo la sabe usar, tiene sus cosas en contra. Por ejemplo, si uno la deja encendida, después no puede entrar a los bancos porque sale que estás desde otro lado y corres el riesgo que te podrían bloquear, pero es aprender a pagar. Claro, saber utilizarla. Exacto, creo que como periodista es importante conocer ese tipo de herramientas y que cada vez hay nuevas. Claro. Hay miles de VPN. Cuando yo estaba más chamba habían como 3. Ahorita hay miles. Tú buscas VPN en la Play Store o en la App Store y hay miles. La puedes poner en el celular, la puedes poner en la computadora. O sea, sí hay formas de trabajarlo. Claro. Esa es una de las herramientas. Otra de las herramientas pueden ser las difusiones de noticias a través de Telegram, a través de WhatsApp. Entrar a listas de difusión y verificar que sean verdaderas o que sean, por ejemplo, de cosas confiables, del Colegio Nacional de Periodistas, del Centro Venezolano de Fake News.
Claro, verificar la información con una fuente confiable. Exacto, que sea una fuente confiable, pero fíjate que todas estas cosas que hemos conversado, está la tecnología involucrada. Claro. Entonces creo que eso es súper importante. Claro. Bueno, y ya para cerrar, quería preguntarte qué estrategias ejecutas con respecto a información que tiene que ver con materia de opinión pública. Bueno, básicamente la mayoría de la información que uno genera como periodista sería de opinión e interés público, y es para generar una matriz de opinión. La matriz de opinión es simplemente saber qué es lo que se está opinando alrededor. Claro. Entonces, ¿qué estrategia utilizas? Creo yo, buscar informar a toda costa, porque así se puede generar pues la opinión pública. ¿Y cómo busco informar? Bueno, visitando fuentes confiables, verificando la información, porque por ejemplo yo entrevisto a alguien y a mí me dicen la cifra, el dólar está en tanto, y yo voy y lo publico, pero si yo no reviso y si esa persona no me dijo la verdad, claro, o se equivocó, o se enredó, entonces quedas tú como una fuente exacto, no mi nombre confiable. como periodista queda como fuente no confiable. Y yo siempre comento que nosotros como periodistas lo que más nos vale es nuestro nombre, porque si tú estés en El Impulso, en El Informador, en Nacional, en Universal, donde sea, o tengas tu propio medio de comunicación, la gente te va a reconocer por tu nombre. Claro. Yo fui periodista político por un tiempo importante de la política, y a mí me conocen dentro del gremio como periodista político, así yo estoy haciendo algo académico ahorita. Claro. Y lo mismo sucede con los periodistas viejos. Tú ves que, no sé, periodistas que una vez estuvieron en RCTV ya no están ahí obviamente, pero tienen su nombre pues y siguen siendo. O los que se tuvieron que ir de Globo han seguido a través de medios digitales, de Globovisión, han seguido a través de medios digitales pero con su nombre. Ya tienen su camino ya. Claro, porque su nombre es lo que ellos los resguardan. Claro. Bueno, muchísimas gracias, licenciada María José Montañez, por tu tiempo, por tu información y por compartir con nosotros de tus conocimientos y tu experiencia. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Ana Sofía, estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Yacambú, y en esta oportunidad me encuentro con Laura Olivo, periodista en el área de prensa de la Universidad de Yacambú. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias por tu invitación. Esta entrevista tiene como motivo evaluar la unidad número 4 de la asignatura Opinión Pública y Propaganda de la carrera de Comunicación Social. Entonces, bueno, Laura, empecemos. Como primera pregunta quería que tú me dieras tu opinión acerca de cómo ves tú el desenvolvimiento del periodismo interpretativo actualmente en el siglo XXI. Bueno, fíjate que el periodismo interpretativo siempre se ha desarrollado de una manera de que puedas aclarar los acontecimientos que hayan causado mucho ruido, esa bulla, y que de alguna manera permanecen en el tiempo. Okay. Y en el periodismo, lo que es la parte digital, de alguna manera ha influenciado lo que es el verdadero periodismo interpretativo. Okay. Entonces, de alguna manera los temas o se mantienen en el tiempo o pasan de inmediato, con la inmediatez. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, que de alguna manera el periodismo interpretativo, según mi opinión, nunca deja de pasar, porque siempre están esos periodistas que se dedican a indagar en los temas y poder aclarar las dudas más frecuentes dentro de la sociedad como dentro de la sociedad periodística. Entonces, en ese auge, ellos simplemente aclaran a la sociedad o a la opinión pública de un tema de verdad que sea como por ejemplo, la política, o como sea una controversia mundial, económica, o de una especie de salud, como es el caso de la pandemia. Entonces, ¿qué hace el periodista que frecuenta este género interpretativo? Aclarar, desarrollar y poner en contexto para que las personas que lo estén leyendo, tengan una mayor claridad y brevedad de lo que está pasando. Claro. En la parte de lo que es la digitalización, normalmente eso te permite a ti que el contenido o el contexto sea desarrollado de una manera no tan larga, sino de una manera más adaptativa a la visión de las personas que están leyendo, como en este caso, como es el acompañamiento de las redes sociales. De alguna manera te enlazan el artículo y te aclaran esa manera de poder entender qué es lo que está pasando de acuerdo a la opinión pública y la opinión de la persona que lo está desarrollando. Claro, y mencionaste algo muy importante que estamos viviendo actualmente, que es lo de la pandemia. ¿Cómo ves que se ha trabajado o ha influenciado, como mencionabas, las herramientas digitales, ¿verdad?, de la época en que estamos viviendo actualmente con respecto a la pandemia? Hay una de las cosas que de verdad se destaca dentro de la parte comunicacional en la digitalización, que es la frescura, la evolución y esa interacción. Claro.
que la interacción es un arma de doble filo, porque te genera a ti que hay gente que está siendo receptiva a la información, pero que también puede causar ese furor y ese furor de, como uno dice, de las personas que se dedican a dañar. Claro. A los que son los que mal usan la información. Mal usan la información, o sea, es como te digo, es un arma de doble filo, pero lo que ahorita actualmente se desenvuelve en la comunicación, en el área periodística, es lo que es la evolución, en mi opinión. La frescura de la información, porque es constante, cambia. Claro. Lo que él nos dice ayer, hoy ves noticias otra cosa. Se actualiza incluso hasta por hora. Exactamente, entonces ya deja de ser noticia, ya la semana que viene es una noticia totalmente distinta. Lo que sucede es, entonces por eso evoluciona, cambia, pero las que se mantienen se refrescan. Exacto. Y de una manera se mantiene la interacción. Ya las personas comprenden un poco más de lo que están pasando, ya tienen como opinar de las cosas que están pasando. O sea, son cosas que de alguna manera miden, ¿verdad? Van midiendo el proceso, y de alguna manera las que se mantienen pueden darte a ti o generarte a ti ese conocimiento sustancioso del que tú puedas poder desenvolverte o puedas comentar a la hora de la verdad entre la familia, entre los vecinos, entre alguna comunidad, porque de alguna manera eso es lo que trata la comunicación. Claro. Y entonces, enlazar. Y enlazamos, pero interactuamos, y al mismo tiempo recibimos informaciones más nuevas, porque la persona que a lo mejor tuvo una información del día anterior, yo tengo la que es la del día de hoy, y entonces de alguna manera pues dijeron esto ayer, ¿sabes qué? Salió esta información hoy, y de alguna manera se complementa. Exacto. Y eso es lo que va generando un poco más lo que puede ser la opinión pública de una manera efectiva, o más bien introvertida, no introvertida, sería siendo como esa información que va de uso, tiene ese mal uso, pues. Claro. Y de alguna manera es eso, pues va generando esa bola de nieve que puede ser tanto positiva como negativa, y de alguna manera, indiferentemente, sigue siendo información, sigue siendo interacción, sigue siendo frescura, sigue siendo día a día. Exacto. Entonces, eso es lo que yo veo como la comunicación o el periodismo de actual. Frescura, evolución e interacción. Interesante, muy bueno esos tres aspectos juntos. Ajá. Y ya para cerrar, quería preguntarte qué estrategias utilizas al momento de impartir información con respecto a materia de la opinión pública. Cuando uno como periodista, o por ejemplo cuando es una persona que maneja un contenido informativo, hay que tener mucho cuidado, simplemente con lo que se está diciendo, porque eres responsable de lo que estás dictando. Y Exacto. eso puede generar una controversia, que es la palabra que yo quería utilizar anteriormente. Una controversia con respecto a la reacción que tenga la persona. Puede ser tanto positiva como negativa. Entonces, como periodistas, tenemos que hacernos responsables de lo que estamos informando. Claro. Y con el cuidado para saber cuáles son las repercusiones que puedes causar. Entonces, y eso vaya desencadenando una serie de acontecimientos o una serie de opiniones, indiferentemente entre medios de comunicación, compañeros de trabajo, inclusive la misma sociedad. Claro. Entonces tú tienes que ver cómo manejar la información hacia la sociedad y qué daños puedes causar. Porque una palabra mal escrita o mal dicha o con la intención no aclarada puede generar un caos. O en un contexto distorsionado también. Exacto, y más con las redes sociales actualmente. Las personas pueden escribir algo totalmente inofensivo, pero de alguna manera tú puedes generar un desajuste de opiniones. Exacto. Y en que las personas se pueden dividir, o sea, si te apoyan o no te apoyan, o simplemente se mantienen neutras. Y, por ejemplo, y es muy difícil como periodista o por las personas que manejan el contenido de la información poder controlar eso. Sí. Porque ya el daño está hecho. Claro. Entonces, y también pueden ser daños irreversibles, que ya después de que la información está expuesta no hay manera de retractarse. Exacto. No hay manera, o sea, cuando es muy difícil para los medios de comunicación controlar la sociedad, controlar la opinión pública, porque cada mente son individuales, las personas somos individuales en pensamiento.
que acompañamos o aportamos o simplemente comparten las mismas opiniones, no significa que tengan esos mismos pensamientos. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué quiero decir? Que cuando manejamos esta información tenemos que tener el cuidado de cómo usarla, cómo transmitirla. Por eso que en el enfoque de la escuela de la comunicación, el periodismo, siempre hay que tener cuidado con las palabras que se tienen que utilizar. Sí. Por el hecho de que qué daño les puede causar a la sociedad o a la persona de la que estás enunciando. Sí. Entonces tú tienes que tener cuidado y respetar y ser totalmente objetiva Sí. con respecto a lo que estás diciendo, porque si tú no pones cuidado de lo que estás transmitiendo, lo que estás escribiendo, le puedes causar tanto daño como a la persona y generar un caos mediático. Claro. Sí, porque es esa gran responsabilidad de que como periodistas o los medios de comunicación pueden influenciar a la sociedad, pero lo que tú decías, controlarla es muy difícil, No porque puedes con las controlarla. nuevas tecnologías ya el lector o la audiencia o el que está viendo una transmisión ya tiene su opinión propia, su reflexión, su criterio, y controlar eso es lo imposible. complicado. Entonces, ¿cómo va a interpretar la información? Yo las estrategias para decir que qué podemos manejar dentro de la opinión pública es el aprendizaje de lo que pudo haber sido de una información anteriormente que pudo haber causado algún daño. Entonces, ¿sabes qué pasó? Esta situación con la anterior publicación, con el anterior tema o acontecimiento que estábamos tratando, vamos a tener cuidado de lo que vamos a decir. Ahora, claro, para las próximas Sí. oportunidades. Exactamente, simplemente hay que ser preventivo, Ujú. porque ya estrategias que pueden haber generado una publicación o haber generado ya una cadena de opiniones públicas, no las puedes controlar. Tú no puedes controlar la sociedad. Es más, dicen que los medios de comunicación y las redes sociales, los medios audiovisuales tienen el control de todo, pero a la hora de verlo no tienen el control de nada. Claro, porque la reflexión es individual o el criterio para Exactamente. responder a la información que se está dando. Que es un monstruo, la comunicación es un monstruo, la parte de los medios digitales, los medios audiovisuales, es un monstruo, sí, es un monstruo, pero al final que es un monstruo que creció y es imposible controlarlo, porque ya después de que tú dejas esa bomba informativa y explota, ¿cómo Sí. vas a arreglar los daños? Simplemente o generas otra información que desplace Ujú. la que ya La se anterior. generó, entonces de alguna manera ya las personas, como fácil, como pasan con los Twitter, como pasamos con los medios, viene una publicación del día, pero a las siguientes noticias la información igual pasa. Claro, El se tema pasa, olvida, se va viene una olvidando. nueva. Pero como el tema puede ser, dependiendo de las circunstancias, el tema puede ser muy controversial, muy fuerte, como puede durar un mes, un año, 2 meses, Claro, se puede extender, así como pueden permanecer en el tiempo, simplemente como de manera histórica. también. Exacto. Entonces prevalece de alguna manera un acontecimiento histórico de la opinión pública y cómo quedó esa reflexión de todo eso. Claro, y ahí es donde está nuestra responsabilidad de poder crear contenido con información veraz que aporte algo positivo a la sociedad. Exactamente, y siempre pensando en cómo reaccionaría la persona si yo digo esta información. Exacto, Siempre pensando en la sociedad, o sea, tenemos que mantener esa responsabilidad. claro. Bueno, Laura, muchas gracias por tu tiempo, por compartir este espacio con nosotros. Y bueno, espero que se pueda repetir para próximas oportunidades. Con gusto, un placer. Espero de verdad que te haya servido esta información y que de alguna manera para las personas que están viendo esta grabación puedan entender lo que de verdad quise decirles con respecto al manejo de la información en estos momentos y que de alguna manera se quede como aprendizaje. Sí, seguro que sí. Bueno, gracias, Laura. De nada, Hasta la próxima. Saludos.